Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el primer día de la segunda semana de este curso propedéutico que ustedes están realizando para irse adentrando a lo que viene a ser este campo de la formación de científicos y particular en general y particularmente en la parte de salud ambiental, que como ustedes lo han visto en la primera semana, pues es algo que es interdisciplinario, ¿no? Que es algo que tiene muchas áreas, 5 áreas de especialización que buscamos ir fortaleciendo cada vez más. Y bueno, este día inicia precisamente con el tema, un tema muy relevante que creemos que es el tema del estado del arte. Quiero comentar que en este enfoque del estado del arte vamos a tener la fortuna de contar con la percepción, la experiencia, la motivación de la doctora Ofelia Wu Morales, que ella ha sido durante muchos años una de las personas que ha contribuido más en las ciencias sociales, en problemas complejos como la parte de la migración, y coincidimos precisamente en uno de estos seminarios relacionados con desarrollo sostenible y sustentable, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ella fue una de las impulsoras dentro del doctorado y dentro de este seminario para que los jóvenes que se estaban formando en el doctorado conocieran más alrededor de la relevancia que tiene este enfoque, el enfoque relacionado con lo que se llama estado del arte, ¿no? Estado del arte, que es algo que es diferente a lo que estamos acostumbrados a realizar en el marco teórico o en la parte de un listado bibliográfico que acompañe nuestros proyectos de investigación. Es mucho más que eso, y los alcances que tiene pues son formidables. No quisiera pasar más tiempo y entonces agradecerle a la doctora Ofelia Wu que haya accedido a tener esta conversación. Va a ser un diálogo alrededor de este tema y bueno, precisamente pudiéramos iniciar comentando lo que para mí fue una gran revelación de lo que era este abordaje de lo que es el estado del arte. Pero podríamos iniciar precisamente sobre por qué es importante, doctor Agu, por qué resulta importante poner atención en el trabajo de investigación, en la formación de investigadores, en este punto del estado del arte. Sí, muchas gracias al doctor Arturo Curiel Ballesteros por invitarme en esta charla. Bueno, efectivamente coincidimos y compartimos en el doctorado en ciencias sociales y uno de los elementos que creemos importantes en el quehacer de la investigación es hacer una revisión crítica. Crítica, cuando hablo de una revisión crítica, efectivamente, decía el doctor Arturo Curiel, creemos que la revisión bibliográfica, hacer listados sobre los trabajos que se han realizado sobre los temas que nos interesa, que sea nuestra investigación de posgrado, ya sea de maestría y doctorado, eso conforma el estado del arte. Y no se remite solamente a hacer una revisión y un listado o una matriz de decir estos son los documentos, los autores que trabajan el tema que tiene alguna relación con los intereses específicos de la investigación que él o la estudiante quiere realizar en el posgrado. El estado del arte es una revisión crítica donde se acompaña de esta herramienta hermenéutica. ¿Qué significa? Significa que esta lectura que se va a hacer de la bibliografía, de los trabajos, de los documentos que se van a revisar, es una interpretación, o sea, no solamente es una revisión, no es qué es lo que no es y lo que sí es. No se trata efectivamente de hacer una lista de bibliografía sobre lo que se ha dicho. Es un buen principio, no digamos que no lo es un buen principio,
Y entre más delimitada sea la búsqueda de esa bibliografía, de esos documentos, va a ser más importante, porque si hacemos una revisión de un tema muy general, nos va a ser muy complicado acotar. Entonces, cuando desde el momento quienes inician en esta experiencia del quehacer de la investigación, ya se empieza de una manera intuitiva a hacer una revisión y una selección del material del estado del arte, porque para poder seleccionar un tema, para definir un tema, se revisa bibliografía sobre el tema, pero esa bibliografía que en un primer momento puede ser la selección de ciertos autores, ciertos documentos para saber qué han dicho sobre el estudio que nosotros queremos realizar como tesis de posgrado, nos lleva a otro paso más, que es precisamente una revisión crítica, interpretativa de lo que se ha aportado. Y entonces ahí me lleva a esa inquietud que exponía el doctor Arturo Curiel, que es decir, bueno, ¿qué es el estado del arte? El estado del arte es precisamente una revisión crítica, interpretativa, que expone qué es lo que se ha explicado y cómo se ha explicado cierto tema relacionado a la investigación que nosotros vamos a realizar. Entonces, esta parte es muy importante porque no se trata de hacer ayuda en un primer momento, insisto, hacer un listado, un resumen, una lectura inicial de lo que se ha dicho, pero cómo se ha dicho, bajo qué perspectivas contextuales, es, también temporales, porque lo que se estaba estudiando hace 5, 10, 15, 20 años, sin duda es importante. Y eso es parte de la revisión crítica e interpretativa, los contextos y las temporalidades en que se realizan los estudios. Entonces, a veces los jóvenes particularmente desdeñan el trabajo realizado con anterioridad, pero es necesario también conocer los antecedentes del estudio del tema. Esto creo que es importante también como tenerlo presente. Muy bien, doctora. Resulta muy interesante inclusive el nombre que se le ha dado a este, vamos a decir, a este proceso en términos, cuando se habla de estado del arte. En muchas ocasiones uno pudiera pensar que la acción misma de hacer un trabajo de investigación es una acción creativa, creativa como se realiza precisamente en el campo del arte. Es decir, el arte al final de cuentas no es algo que uno va sistematizando, sino uno va mostrando su capacidad para avanzar en esto. Yo desconozco el origen del término, pero es decir, sí existe esta relación entre lo que se llama estado del arte y lo que tiene que ver esta acción creadora que hacen los artistas. Es algo que podríamos pasar al proceso de investigación también como un área, como una actividad creadora. Definitivamente, definitivamente. Yo creo, algunos le han llamado estado del conocimiento, otros el estado del arte, pero precisamente lleva a una aportación. Por eso, insisto, no es hacer un resumen de lo que ya se dijo, o sea, es un primer acercamiento de lo que se ha hecho, sino cómo se construye. Por eso planteaba la perspectiva hermenéutica e interpretativa, cómo se construye nuevo conocimiento del ya generado. A veces se confunde y se dice, hay quienes hacen un listado, decir, bueno, los autores han dicho esto y esto y esto, lo otro. Pero este primer acercamiento nos debe llevar a otra fase de construcción del conocimiento que ya se construyó, ¿sí? O sea, vamos a generar, en esta analogía del arte, nosotros
de esas bases, podríamos decir, esas bases, eso que moldea el conocimiento que nosotros vamos a construir, porque esas investigaciones que se realizaron sobre un tema similar al que nosotros queremos estudiar, fueron realizados en una temporalidad, en un contexto, con unas herramientas metodológicas, teóricas, específicas, pero lo que nosotros queremos estudiar lleva nuestra propia originalidad, y en eso radica el estado del arte. En esta parte de balance, con términos así prácticos de decir qué se ha estudiado y hasta dónde se ha estudiado, nos permite identificar cuáles son también aquellos vacíos de conocimientos en los cuales nosotros vamos a aportar. Y está la parte creadora, esa es la parte creativa en la cual dices, bueno, es que ya en X tema, por ejemplo, el tema de migración, que es lo que yo trabajo, empecé a estudiar hace 40 años y aún así hace 40 años decía, bueno, es que se ha dicho todo sobre migración. No, no es cierto, no se había hecho todo la migración. Y aunque sigue siendo un tema mediático, actual y muy complejo, hay muchas facetas en las cuales hay que crear conocimiento y esta parte creativa es de crear el conocimiento de diferentes perspectivas a través de estas metodologías y de estos acercamientos teóricos conceptuales, porque también existe esa confusión con los alumnos y las alumnas, decir, bueno, es que ¿cuál es la diferencia entre estado del arte y el marco teórico, ¿no? Decir, bueno, es que el estado del arte, precisamente cuando hacemos esa revisión de literatura de los autores, en esos trabajos, esos autores tienen propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas en las cuales nosotros tenemos que analizar y tenemos que ver qué tan pertinentes son tomar o reconstruir o proponer. Efectivamente, ahí está la parte de la creatividad, cómo vamos reconstruyendo, porque es lo que veíamos, ¿no? En el doctorado en ciencias sociales. Bueno, ¿por qué en ciencias sociales la propuesta de Marx, que tiene más de un siglo, todavía es debatible, pero existen autores que han reconstruido, podríamos decir de esa forma, una propuesta marxista teórica en investigaciones más actuales, precisamente sobre desarrollo sustentable, que ya tú eres experto en esto y que estuvimos viendo sobre estos puntos, pero que el estado de arte nos permite identificar esos elementos, esas expresiones teóricas, conceptuales, en las cuales están en esa revisión del estado del arte. O sea, el estado del arte comprende además decirnos qué se ha estudiado, en qué temporalidades, en qué contextos, bajo qué paradigmas también se han realizado. Sí, eso está muy claro y creo que gran referente que hace diferente al estado del arte es precisamente esta interpretación, después de una postura crítica, esta interpretación del conocimiento. Me gustaría conocer su opinión, doctora, alrededor de lo que tiene que ver en ocasiones cuando estamos pensando en jóvenes que se están empezando a formar como investigadores. De repente uno pudiera establecer algo en términos de escala que a lo mejor puede generar confusión, ¿no? Por un lado, hay una costumbre en los investigadores que cuando van a hacer el estado del arte, de sus proyectos, pues consideran el conocimiento que hay, pero el conocimiento que hay en el mundo, ¿no? El conocimiento que de alguna manera regularmente lo vamos a encontrar en una buena proporción en el idioma inglés, y que de alguna manera por eso muchos de los posgrados piden que se tenga conocimiento en esta lengua. Y entonces ellos hacen un análisis
poniéndose en una postura de decir, bueno, en el mundo, ¿qué es lo que se sabe de estos problemas, de estas preguntas de investigación, de esos objetivos, de esas hipótesis? De tal manera para asegurarme, vamos a decir, que voy a hacer un aporte, que voy a publicar un hallazgo y que de alguna manera voy a avanzar, voy a ir consolidándome como investigador. Pero por otro lado, está, vamos a decirlo así, sin demeritar, está la postura de los jóvenes que se están interesando en la ciencia, que están entrando a esto, a un posgrado, ¿no? A una maestría o algún doctorado. Y entonces, en muchas ocasiones, el estado del arte es, conoce qué es lo que se ha hecho en este doctorado, qué es lo que se ha hecho en tesis de esta maestría, para que de alguna manera no solamente no repitamos las cosas que ya se han investigado, sino demos un paso más adelante, ya no en el contexto de la parte del conocimiento a nivel mundial, sino a partir del conocimiento que se ha ido generando en el propio posgrado, Pero, ¿cómo balancear esto? Es decir, ¿realmente uno tiene que decidir entre estos campos? ¿Hay un punto intermedio en el estado del arte? ¿O cuál sería su recomendación, doctor? Bueno, este punto es muy importante. A ver, creo que una pues de los retos aquí es efectivamente, lo decía al inicio, es delimitar qué es lo que nosotros vamos a buscar o sea, cuál va a ser nuestro motor de búsqueda para seleccionar qué es lo que queremos considerar como estado del arte. Ese es un primer punto que creo que es muy importante. El segundo, y es una recomendación también, efectivamente, hay pues cada vez mayor exigencia y necesidad que jóvenes que están participando, van a participar en esta formación como investigadores en posgrados, pues tengan el dominio, pues, además del castellano, pues de otro idioma, particularmente inglés o francés, ¿no? Que son inglés particularmente porque pues en ciencias en general es el idioma donde más se escribe, además del castellano. Y la otra, son cuatro. ¿Qué es lo que se ha dicho sobre el tema en diferentes latitudes? Esto es muy importante porque creemos que tenemos que buscar información sobre un tema del caso específico, del contexto específico, de la población específica que nosotros queremos estudiar. No, o sea, hay que abrir, o sea, sí hay que ser muy acotadores en el tema de investigación, pero hay que ampliar nuestra visión. Y eso me lleva, y qué bueno que lo planteas, hay muchas tesis de posgrado, maestría, doctorado, muy novedosas, en las cuales por diferentes circunstancias, pues no se llegan todavía a conocer o las instituciones no las tienen todavía en sus acervos virtuales, pero que sí son importantes que los estudiantes las revisen, porque efectivamente, donde creo yo está el cultivo actual de novedoso de lo que está haciendo, son de estos jóvenes, ¿no? Entonces no hay que enseñarlo, al contrario, hay que hacerlo. Y creo que uno de los aspectos en los cuales eh, los jóvenes cuando están iniciando creen que el estado del arte es una etapa de la investigación. El estado del arte es un quehacer de la investigación durante todo el periodo de posgrado y cuando ya está uno en el quehacer de la investigación ya profesional en la institución, es parte de toda la investigación. ¿Qué significa eso? La investigación que se realiza en un posgrado de maestría, que son 2 años, en un posgrado de doctorado, que son 4 años, en esos 2 años hay que estar revisando continuamente, porque el avance, la difusión y surgimiento de nuevos conocimientos no se limita cuando nosotros establecemos un proyecto de investigación. No se cierra ahí, sino que
hay que llevarlo a cabo todo el periodo de investigación, inclusive cuando ya se está redactando las conclusiones, que se está cerrando, es importante, o sea, siempre se tiene que hacer y se vale decir cuando están en conclusiones generales, hemos encontrado en los últimos momentos o lo que sea, estos estudios que nos marcan X y tales tendencias, porque eso es lo que nos ayuda, el estado del arte, nos ayuda a identificar tendencias en los aportes al conocimiento científico, ¿no? Entonces, esta parte es muy significativa. Sí, muy bien. Escuchándola, hay algunos, bueno, hay varios términos que de repente uno empieza a interpretar y hubo dos en este último comentarios, en este último diálogo que usted mencionó y quisiera saber si lo que se está interpretando generalmente es lo correcto o es algo más de lo que a veces estamos acostumbrados a entender. Por ejemplo, uno de los conceptos que usted manejó fue motor de búsqueda. Es decir, de alguna manera, la primera cosa que nos imaginamos cuando escuchamos esto es en las palabras claves que regularmente estamos acostumbrados a colocar o a ver o a revisar dentro de un artículo científico. Pero me queda la duda si es eso o es algo más. Lo mismo, cuando usted mencionó algo también me pareció muy poderoso, en términos cuando habla de que es muy importante hacer una revisión a diferentes latitudes. Y uno puede pensar que se está uno refiriendo a latitudes geográficas, es decir, que de alguna manera si voy a hacer una investigación en Jalisco, y Jalisco es parte de una zona tropical en el mundo, que resulta muy importante es no solamente ver lo que se está haciendo en los países desarrollados, vamos a decirlo así, que están ubicados en otras latitudes, norte y sur, sino también que pongamos atención a lo que se está haciendo en el trópico. Yo no sé si estoy interpretando bien esto o si es algo más que esta interpretación de repente inmediata que a veces tenemos. Sí, correcto. Sí, sí, efectivamente. Cuando hice referencia al motor de búsqueda es que efectivamente diferentes plataformas, aplicaciones, etcétera. Por eso decía yo, entre más en la medida que acotemos la búsqueda de la información, va a ser mayor y va a ser más importante la selección de la bibliografía y de la información que nosotros necesitamos. Si lo ponemos muy general en los motores de búsqueda, por ejemplo, ¿no? En estos temas, si ponemos desarrollo sustentable, que no se va a encontrar desarrollos sustentables, miles y millones. Pero claro, si nosotros ponemos participación comunitaria en el desarrollo sustentable en ambientes trópicos, sí, claro, nos va a ir identificando ya mucho más acotado hacia qué queremos estudiar. Y eso lo relaciono con la inquietud que tú tenías, que es efectivamente, sí, a eso me refiero con otras latitudes, porque yo siempre les decía a mis estudiantes, si nosotros vamos a estudiar, en mi caso específico, vuelvo a cuestiones de migración, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la migración en comunidades rurales o comunidades indígenas en el estado de Jalisco? Pero ¿qué ha pasado con esas migraciones indígenas en otros países de Sudamérica o inclusivamente en Europa, o en África, en Asia? O sea, ¿cómo lo están viendo en otros contextos? Porque a veces creemos que estos procesos son únicos en el mundo. Y después cuando revisamos la bibliografía decimos, bueno, ¿cuántas similitudes hay de lo que está pasando? Por ejemplo, a lo mejor yo que estudio migración femenina y familiar de mexicanas a Estados Unidos, y luego cuando reviso las migraciones en Asia, dices, qué barbaridad, cuántas similitudes en culturas muy diferentes y en países, en contextos económicos y políticos muy diferentes, ¿no?
a eso me refiero, la importancia de las latitudes. Y lo del doctora, y también en regreso a lo que platicamos anteriormente, en estos, yo los trabajos de los estudiantes pues, de doctorado y de maestría, pero inclusive algunas en los últimos años que estuve en licenciatura, particularmente internacionales, tienen temas muy interesantes y muy novedosos. Entonces, sí, yo insisto que hay que coincido contigo, hay que regresar, pero no sé si regresar a revisar directamente en los acervos de estos posgrados. Pero no sé si respondí tus No, inquietudes. no, perfecto, sí, es decir, que no es un tema relacionado con una elección, sino es un tema de un proceso, vamos a decir, de un mismo proceso, comenzar a conocer qué es lo que se sabe en el planeta alrededor de esos temas, de esas variables de estudio que uno está identificando y luego no perder de vista lo que se menciona con respecto a saber también en nuestra condición de latitud qué es lo que se está formando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está encontrando, pero también después de ello, revisar en el posgrado donde me estoy formando qué es lo que se ha hecho para que también buscar establecer una pertinencia tanto del conocimiento en el contexto global como en el conocimiento que se ha ido retomando, revisando, gestionando dentro de los propios posgrados, ¿no? Me parece formidable. Doctora, muchísimas gracias por la parte de haber accedido a tener este diálogo, con este diálogo apoyar a nuestros jóvenes que se están en este curso propedéutico preparatorio al ingreso de lo que viene a ser nuestra maestría en Ciencias de Salud Ambiental. Muchísimas gracias. No sé si gustes hacer un último mensaje para ellos antes de cerrar. Claro, no, muchas gracias por la invitación. Sí, el último mensaje es reiterarles que la importancia de la revisión crítica, analítica, interpretativa y creativa del estado del arte es un trabajo muy importante en el quehacer de la investigación, porque va a ser inclusive donde va a surgir el aporte significativo que van a tener en el área que ellos están trabajando, en este caso la maestría de salud ambiental. Sí, perfecto. Bueno, les deseo mucha suerte y muchas gracias por la invitación, doctor Arturo Curiel. No, muchas gracias a usted por haber accedido y compañeros, compañeras, decirles que este tema, el tema de estado del arte, es un tema que en un momento más también van a tener una liga en donde ustedes pueden conocer cómo las instituciones de gobierno están dándole también peso a esto, ¿no? Que me parece que es una nueva etapa en algunas instituciones. Ustedes van a escuchar al doctor Misael Gradilla hablar sobre lo que se está haciendo en CONAFOR, en la Comisión Nacional Forestal, sobre este tema, y también pues invitarlos a la parte del taller que van a tener ustedes en vivo el próximo miércoles, que es cómo utilizar lo que ahora es una fiebre, que es la inteligencia artificial, cómo poderla utilizar en estas tareas. Digo, hay que recordar, sin embargo, este mensaje clave que nos acaba de dar la doctora Wu, en el sentido de que es una revisión crítica y la inteligencia artificial no es crítica, entonces No. nos ayuda a sistematizar cosas, nos ayuda a hacer búsquedas quizás un poco más efectivas en términos de tiempo, pero la parte crítica la ponen ustedes, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y bueno, pues que la pasen muy bien y seguimos en contacto. Terminamos aquí la parte de esta grabación y estaremos en comunicación más adelante. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Arturo.